Mi nombre es Jorge Eliezer Rojas, soy de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, soy titiritero, también hago gestión cultural y soy promotor de lectura. Así que bueno, primero de todo, pues muchas gracias en serio por invitarme a este espacio y poder dialogar un poco sobre este trabajo de sistematización que realicé. Pero antes de eso quiero, digamos, hacer un pequeño contexto sobre ese mismo trabajo que se llama Palmira, un sueño con títeres. Esta sistematización nace a partir del trabajo de grado que realicé en Bellas Artes. Yo soy egresado de Bellas Artes en el programa que se hizo de profesionalización, el primer capítulo que se hizo. Nosotros salimos como en el 2021, me parece, y dentro del trabajo, que era sobre el concepto de la duda y cómo la duda ayuda a construir los procesos dentro de la Corporación Gato Negro. Entonces, dentro de esos, al final, en esos resultados que se querían buscar a través de esa sistematización, que era como nosotros desde el Gato Negro construimos todo nuestro proceso, pues quedó una de esas metas a futuro, era hacer un libro sobre la historia del Teatro de Títeres de Palmira. 2 años después, o el año pasado, un año después de esa sistematización de la universidad, pues hicimos el libro, ¿cierto? ¿Qué buscamos puntualmente con esta sistematización y el por qué creo yo la importancia de esta sistematización? No porque la hagamos nosotros, sino porque creemos de que todos los grupos, todos los procesos artísticos deberían de sistematizar sus informaciones. Uno, porque hay más registros y así hay más información sobre nuestros mismos procesos y los procesos de los compañeros, que son tan importantes a la hora de construir esa memoria pues colectiva sobre qué es hacer teatro y puntualmente qué es hacer títeres, ¿no? En ese sentido, entonces ese era nuestro primer objetivo. Y por otro, era reconocer los aportes que le han hecho estos procesos o estos grupos a una identidad cultural dentro de la ciudad. Y aparte de eso, cómo personalmente, cómo esos grupos me han ayudado a mí a construir la visión del titiritero que soy. Entonces, este proceso de sistematización se dividió en varias partes. Uno, la recolección de la información, que ustedes, pues ahora que están haciendo su proceso en la universidad, saben que hay varios puntos o varias acciones para lograr esta sistematización. Entonces, primero fue las entrevistas, la recolección de información a través de formularios, aparte de eso, las entrevistas grabadas por un audio, de pronto algunas conversaciones a través de WhatsApp, cuando yo leía ya la información, pero ¿qué pasó en esta fecha? Esto, entonces íbamos, pero esa fue la primera parte. La segunda fue la transcripción y elección de cosas que realmente le dieran un peso a la línea argumentativa del libro. Esta línea argumentativa tenía 2 cosas muy importantes. Uno, en la forma de cómo se iba a contar esta sistematización, porque pues bien saben, cuando uno se enfrenta al público cotidiano, no todas las personas leen y no todas las personas menos van a ir a leer sobre títeres, ¿no? Entonces tenía esa disyuntiva, ¿cómo escribo para las personas que no hacen títeres, pero también para las personas que hacen títeres, ¿no? Entonces busqué un lenguaje muy coloquial y en mi mente, cuando escribía, es que yo estaba pensando de que yo estaba hablando con la otra persona en el computador, en esa hoja. Entonces por eso era importante saber qué se le iba a contar a las personas. Yo no buscaba una línea, valga la redundancia, lineal sobre la historia, sino que tuviera saltos, porque pues yo siento que a veces la vida es así, ¿no? Como con saltos, ¿no? Y también porque cuando usted está dialogando con las personas, usted tiene saltos argumentativos dentro de la misma historia, que parecieran que no son que no van hacia la finalidad de lo que tú quieres contar, pero que después cuando terminas te das cuenta de que realmente sí tenían algo que ver, ¿no? Entonces, por eso lo importante era que la escritura estuviera de forma circular. Y bueno, y aparte porque es una obsesión que tengo con los círculos, entonces para mí era importante que su fuera circular, pero que tuviera este asunto de cómo me comunico. Y el segundo punto, perdón, tenía que ver en resaltar esos logros y avances que ellos habían dado. O sea, tenía que cifrarme en procesos y con cosas, digamos, que ya estuvieran sistematizadas. Entonces, un ejemplo, pedirle la información a ellos puntualmente de cuántas funciones hicieron desde que se crearon hasta que terminaron.
datos estadísticos que le dieran peso y solidez desde el punto de vista argumentativo con los titiriteros y personas que, digamos, tienen un proceso más avanzado de lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, iba por ahí la línea argumentativa. Entonces, por eso la importancia de escoger los textos y los ritmos que llevaran esos textos. Después vino un tercer momento, que era con todo lo que tenía que ver en cómo iba a organizarse los capítulos y cómo iba a hacer toda esa diagramación y sobre todo qué imágenes de apoyo se iban a utilizar para ese proceso. En ese sentido, se trabajó todo lo que tenía que ver, digamos, con las generaciones de los titiriteros, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta y quinta generación de titiriteros en Palmira. Y como estas 5 generaciones le han aportado a eso que yo les decía al principio, que era el asunto del concepto de cultura palmirana a través del títere, ¿no? Entonces, cómo cada una de estas agrupaciones le aportó a la otra para que fundamentara esa segunda generación y a su vez ayudara a los que venían, ¿no? Y ahí empezamos a tener hallazgos muy interesantes, porque al tener claras las líneas argumentativas, que el primer punto, no el segundo, sobre todo a los titiriteros, sino internamente. Entonces, para nosotros, por eso esas 3 líneas argumentativas que cogimos, que fue datos curiosos, historia de los titiriteros y la gestión de los titiriteros. Esas fueron las 3 líneas argumentativas o informativas que nosotros usamos para poder recolectar esa información y así construir ese guión o ese texto de forma circular. Entonces, cuando ustedes en algún momento, que yo ahora con Luz les envío el link, se leen el libro, que es cortico, tiene como 55 páginas, ustedes van a poder notar esas cosas, que siempre hay datos estadísticos, datos históricos y aparte de eso, datos de gestión y cómo ellos le aportaron a el proceso titiritero. Entonces, en esa línea argumentativa de la tercera, teniendo claras estas tres puntos de partida investigativos, ya empezamos a construir las imágenes. Entonces, ¿cómo construimos esas imágenes de este libro? ¿A partir de qué? De los títeres de los compañeros. ¿Por qué? Porque era importante, decíamos nosotros, de que no solamente hable el titiritero, sino que hable la estética del titiritero. ¿Por qué? Porque en un libro es muy difícil poner un títere, pero entonces sí podemos poner una estética, que eso estuviera permeado, pero a su vez de que esa estética permeara el libro, esa parte de ese autor. Entonces ustedes van y leen el primer capítulo y es supremamente así, súper, ¿cómo se diría? Romántico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el contexto en que nació ese grupo estaban las revoluciones en Colombia en el 70. Entonces, cuando nace eso, ellos estaban bajo el cobijo del TEC, del Partido Comunista, de la JUCO. Entonces, había un asunto revolucionario, pero aparte de eso, idealista, ¿no? Entonces, ese texto todo quedó con ese color, ¿no? Idealista, colores, pensaba yo, ¿no? Cómo eran los colores de los títeres de ellos, colores pasteles, rojos, fuertes, y así que un poco, usted lo lee y queda esa sátira, queda esa crítica. Pero el segundo grupo es muy enfocado a la gestión, pero aparte de eso, que es Teatro Madre Tierra, entonces aparte de eso, cómo cada uno de ellos le aportaron, entonces ahí construimos. Y por último, estuvo todo lo que tenía que ver con la edición. Este trabajo lo hizo una compañera de la Universidad del Valle. Ella es politóloga, pero aparte de eso, se llama Juliet. Aparte de eso, Juliet es la revisora de los trabajos de doctorado de la Universidad del Valle. Entonces logramos, somos amigos además porque ella es artista y ha estado muy cerca del proceso de teatro y de títeres, ¿no? Entonces logramos eso. Ahora bien, eso es como en la parte, digamos, de estructura del libro. Y ya el libro, en la esencia, se divide en esas 4 generaciones, perdón, que son Actores de Cartón, que es el primer grupo que se consolida en Palmira, y como les digo, ellos estudian en la época del 70, donde estaba todo este asunto de la revolución y cambiar el país como está pasando ahora, pero ellos lo hicieron a través de la JUCO, y cómo ellos a través de esa forma de hacer teatro y títeres de forma popular fueron los pioneros en llegar a barrios, crear festivales, crear una sala, porque fueron los primeros. Y ahí empiezan a aparecer, como les digo, datos curiosos. La segunda generación es Teatro Madre Tierra. Ellos están más enfocados a la gestión y a lo administrativo, sin decir de que es que no hagan títeres, ¿no? Porque ellos han hecho todo, por lo menos todas las expresiones titiriteras, marionetas, títeres de guante, todo. Mientras que Actores de Cartón solo se dedicaba al teatro de guiñol, el teatro de guante. Pero aparte de esto,
Madre Tierra le imprime algo que no tenía Actores de Cartón, y es el hecho de la gestión y cómo abordar los proyectos y los proyectos de ciudad para el beneficio común y así poder desarrollar. Después viene un tercer grupo, por cierto, y Madre Tierra salió de Actores de Cartón. O sea, de Actores de Cartón nace Madre Tierra. Así que nosotros casi que todos somos una familia titiritera, podríamos, una familia lejana, como dicen los negros, esa familia extendida, así es como un poco la familia de los títeres en Palmira. Pero aparte de eso sale el tercer grupo que también sale de Madre Tierra, que es Gato Negro, que es el grupo al cual pertenezco. Y nosotros hacemos un poco un rompimiento con la estética. ¿Por qué? Porque ellos venían de esa estética de antes, porque Edgar venía de allá, y su estética colorida. Yo por lo menos ya elimino los textos, no uso teatrinos, nos vestimos de negro, o sea, rompemos con muchos esquemas que venían los otros grupos. Después viene la cuarta generación que sale en los grupos de Gato Negro y de Madre Tierra y de Actores de Cartón. Entonces, de Actores de Cartón sale Carla, que se dedica a las cajas mágicas o títeres lambe-lambe. Ella hace poco, como hace 3, 4 años, tiene su grupo. Está el Topo de Hierro, que el Topo de Hierro sale de Artes Gato Negro. Ellos se dedican a los títeres de mesa y a los títeres planos y llevan como 2, 3 años. Y aparte de eso viene La Herejía, Teatro de la Herejía por Evelyn, también que se profesionalizó en Bellas Artes, al igual que Edison, que también se profesionalizó ahora en Bellas Artes. Y de ahí sale La Herejía, que también se dedican al teatro de mesa y a las técnicas con espuma y la calle y el circo. Entonces, digamos que así se ha conformado un poco este concepto o de idea de qué es el títere en Palmira. Y viene una cosa muy importante, creemos nosotros desde que hicimos esa sistematización, y es que nos dimos cuenta de datos curiosos. Como un ejemplo, los primeros que desarrollaron un proceso enfocado, claro y conciso para el teatro y las artes en Palmira fueron los titiriteros, no los de teatro. 2, la primera sala de teatro fue construida por los titiriteros, no por los teatreros. Entonces podemos decir de que somos sui generis en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque aparte en otros lugares que es el teatro que motiva a otros, no, de acá son los títeres que motivaron procesos ya de estructuración. 3, los grupos que más han avanzado en la organización, desarrollo de procesos administrativos, de gestión enfocados para el bienestar de sus integrantes y de sus comunidades son los titiriteros. Aparte de eso, son los titiriteros que han estado en más lugares del mundo y hemos alcanzado niveles impresionantes de cifras. Solo les voy a decir un grupo en 3 años lo que hizo. Hicieron 5,000 personas. En 3 años usted hacer 5,000 personas me parece que es loable. Solo en 3 años. Y hicimos una base de datos de 12 años. Esa cifra es súper mega altísima. Entonces somos nosotros los que, digamos, hemos hecho, y es un orgullo, ¿no? Y lo digo con todo el orgullo porque el grupo de teatro que había aquí, que nace del TEC en Cali, ellos se dedicaron más al asunto proletario y proselitista de una visión política y las artes como una herramienta para llamarlos a ellos. Mientras que Actores de Cartón se dedicó más a la construcción de un ideal artístico, ¿no? Y empezar a formar a los públicos para que vieran arte y a partir de ahí fueran críticos, ¿no? A diferencia del otro proceso que usaba el teatro como una herramienta política dentro de los movimientos de izquierda, ¿no? Entonces, para nosotros eso, aparte de eso, tiene esa otra particularidad que les dije ahora, y es que cada grupo formó al otro grupo, y cada grupo cogió algo de ese grupo y lo transformó. Entonces, un ejemplo, Gato Negro, nosotros aprendimos el títere de la marioneta, pero por lo menos donde Madre Tierra casi no se hacía títere de mesa. Entonces yo me especialicé a partir del títere de mesa y me especializo ahora en la construcción de marionetas y todo lo que tiene sobre todo que ver con los mandos, porque es como mi afición puntualmente con los mandos y el trabajo del papel. Entonces por lo menos Actores de Cartón utiliza el guiñol. Y entonces cada grupo ha venido como trabajando una técnica y unos materiales específicos que los otros no trabajan. Entonces también hemos tenido esa particularidad que podemos rastrear nuestro proceso. Y por último, quería dejar allí y que los invito a que ustedes lo hagan. La vida da muchas vueltas, ustedes lo saben, ¿no? Pero si ustedes de pronto en algún momento han pensado de que hace falta información para lo que hacemos, háganlo. No les dé miedo, háganlo. Yo, un ejemplo, yo no soy escritor, pero bueno, me tiré al ruedo y puedo decir de que tan mal no me quedó. Pero aparte de eso,
es que lo viene lo más importante, y es que podemos contar nuestra propia historia. Vamos a ser nosotros mismos nuestros protagonistas, porque aquí se han muerto muchos compañeros, y sobre todo lo digo por eso, se han muerto muchos compañeros y se llevan toda esa información, mientras que si nos lo pueden decir a través de una cámara, al menos nos va a quedar ese recuerdo, ese vestigio de toda esa información y ese saber que ellos tuvieron. Entonces, para eso es lo más importante, la sistematización, y le agradezco mucho a Luz, y lo hago público, porque Luz fue la primera que nos dio toda esa información, y que cuando nos la dio, pues como no veníamos enseñados a nada de esta información, pues fue el caos total. Queríamos a Luz así, Luz, ¿por qué? Pero después, cuando uno ya termina el proceso, dice, gracias, Luz. Este asunto y el concepto de la sistematización es muy importante, y el cómo se cuenta y se narra esa historia a los otros, ¿no? Entonces, por eso quería contarles un poco desde el proceso técnico de cómo se construyó el libro, y como las otras cosas, digamos, a grandes rasgos que puede brindar esa investigación. Entonces, muchas gracias. Espero pues que si tienen preguntas, puedas responder, o en su defecto no responderlas y decir, no sé.